Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy empezamos la semana 16 con la actividad de educación cultural artística, donde vamos a ver el tema La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aprovechando este momento en este video, le indico los temas que hemos visto por el momento en este segundo parcial, empezando de la semana 11 con el título Obras, Creadores y Manifestaciones Artísticas Contemporáneas. La semana 12 se mandó la actividad siguiente, que fue el día miércoles 19, representaciones teatrales. La semana 15, que fue el día jueves 10 de septiembre, se vio el arte del siglo XX. Ya, todas estas tareas ustedes tienen que tenerlas guardadas porque el tiempo se va volando y muy pronto ya es el examen trimestral. Por el momento estamos en la semana 16. Total de trabajo del segundo parcial, vamos 4 por momento. No se me confundan alumnos. Ahora les contaré sobre la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nació un 9 de agosto de 1944, cuando el presidente de la República del Ecuador, José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto ejecutivo número 707, mediante el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La idea nació de la necesidad de devolverle al Ecuador confianza perdida por el conflicto limítrofe con el Perú en el año de 1941. Ahora veremos, como nos damos cuenta, en este logotipo dice Benjamín Carrión. A veces algunos han de preguntar qué tiene que ver el Benjamín Carrión con la Casa de la Cultura. Pues, pues Benjamín Carrión luchó para reivindicar la dignidad nacional, asumió el desafío de la promoción de la ciencia, letra y el desarrollo artístico cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana concebida como verdadero hogar de la cultura nacional y del país. Como idea y servicio está ubicada a la cultura popular, fuentes auténticas de la creación artística y el pueblo del Ecuador, dueño exclusivo como soberano, modelador e inspirador de la cultura nacional. Ahora vamos a conocer más sobre Benjamín Carrión. Actualmente Benjamín Carrión ya falleció en el año 1979. Fue abogado, maestro, escritor y promotor incansable de la cultura. En 1944 logró la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nació en Loja el 20 de abril de 1897. Sus padres fueron Manuel Carrión Riofrío y Filomena Mora Bermeo. No tuvo educación primaria, mas los conocimientos básicos lo aprendió de su madre y hermano. En el año de 1916 ingresó al Colegio San Bernardo para graduarse de bachiller. Los estudios universitarios lo cumplió en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador en 1922, donde obtuvo el título de abogado y doctor. ¿Qué más podemos explicar sobre Benjamín Carrión? Pues bueno, Benjamín Carrión ocupó importantes cargos públicos. Fue ministro de Educación Pública, ministro plenipotenciario en México, senador por las instituciones culturales del país. Y lo más importante, fue representante de nuestro país ante la UNESCO, diputado por Pichincha y asesor de asuntos internacionales de la Cancillería y presidente del Tribunal Supremo Electoral. Empeñoso en difundir y fortalecer las manifestaciones artístico-culturales del país. En 1944 consiguió la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, institución pionera de quehacer cultural e indentatario. Benjamín Carrión también fue docente e impartió sus conocimientos en universidades nacionales e internacionales. Además de su profesión, Benjamín Carrión se interesó por la literatura, escribió algunas obras, destacándose la siguiente: El cuento de la patria, Breve historia del Ecuador, Atahualpa, Los creadores de la Nueva América, La suave patria. Murió en Quito un 8 de marzo de 1979. Ahora vamos a conocer algo sobre los museos de Ambato, Quito, Latacunga y Riobamba. Estos son 4 que yo he puesto para mostrarles lo que contiene cada museo. Yo solamente voy a tomar uno. En el PDF que le facilitaré por el WhatsApp encontraremos varios iconos donde ustedes tienen que elegir uno de cuál más le llama su atención. A mí personalmente me llama la atención el Museo de Arte Colonial que se encuentra en Quito y no se me hace imposible cuando termine esta pandemia visitar Quito.
y visitar este Museo de Arte Colonial para ver qué nos ofrece el Museo de Arte Colonial. Bueno, vamos a dar un vistazo. Bueno, ahora daré un vistazo al Museo de Arte Colonial, que es lo que nos ofrece. El Museo de Arte Colonial. Aquí yo he creado el Museo de Arte Colonial. Aquí yo he creado dos botones para la explicación. Así que haré una pausa a mi voz para escuchar la siguiente voz. Historia y colecciones. Escuchemos algo sobre la historia. Museo de Arte Colonial. El Museo de Arte Colonial fue creado como colección permanente en 1914 por el entonces ministro de Educación Manuel María Sánchez, ubicándose en la casa que mantenía la Escuela de Bellas Artes en el Parque de las Alamedas. Posteriormente, el museo se trasladó al foyer del Teatro Sucre, en donde funcionó hasta 1938, movilizándose posteriormente a la Quinta Presidencial. Ahora veremos lo que nos ofrece en colecciones el Museo de Arte Colonial, porque quiero ver qué es lo que nos ofrece para algún día irlo a visitar. Así que vamos a ver lo que nos ofrece en colecciones. El Museo Colonial posee 7 salas permanentes y 4 salas de exposiciones temporales. Encontramos en este museo pintura, escultura, mobiliarios, orfebrería, cerámica y numismática de los siglos XVI a principios del siglo XXI. El guión del museo gira sobre la vida y el arte en el Quito de la época virreinal. Se analiza la ciudad y su vivencia en ese periodo, cuyo eje dinamizador de la sociedad y el arte es la marcada religiosidad de la época, expresada en sus costumbres, devociones y festividades. Bueno, parece que sí tiene cosas que ofrecernos, así que estaré visitando este museo colonial que se encuentra en Quito. Ahora a usted le tocará investigar cuál museo llama más su atención para poder completar la actividad en la pregunta número uno, que veremos a continuación qué es lo que ustedes deben realizar. Entonces, quizá a ustedes le llame la atención el Museo de Tungurahua, la arqueología de la Tacunga, el Museo Arqueológico. Ustedes tienen que ver qué es lo que ofrece dicho museo. Ahora vamos a revisar nuestro PDF, que es lo que hay que realizar para este día. Aquí tenemos nuestro PDF, donde nos ofrece el título, La Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde nos cuenta su historia, de qué nos cuenta su historia y también hay ciertos y sus finalidades, que tenemos varias finalidades que nos ofrece. Aquí está la primera pregunta de la actividad. Yo le he facilitado un enlace para que pueda investigar acerca de todo esto que veremos, estos iconos, como yo lo hice. Yo elegí una que era sobre, por aquí tiene que estar la imagen que yo elegí. Ya, esto es lo que yo elegí, el Museo de Arte Colonial. Ustedes tienen que elegir cuál llama su atención para realizar esta actividad. Esta actividad consiste en lo siguiente. Observa el icono de cada uno de los espacios que se cita a continuación e infiera qué tipo de exposiciones tiene lugar en esos espacios y de cuál de ellos le gustaría recibir más información. Usted va a elegir uno de estos, van a investigar qué es lo que contiene ese museo, cuáles son sus exposiciones y cuál les gustó más. Solamente pues, elijan uno nomás. Yo elegí el que de exposiciones Tungurahua, que ya se dieron cuenta más atrás del video. Esto es lo que yo elegí. Ahora le toca a usted elegir cuál que le llama más su atención. Esa sería la primera pregunta de esta actividad. Vamos con la segunda. ¿Cuál crees que es la función más importante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Para comprender eso, tienes que leer sobre este archivo, que lo dice muy claramente. ¿Qué es lo que no? ¿Cuál es la función más importante de la Casa de la Cultura? Ahora tenemos la segunda pregunta. ¿Crees que en las actividades que promueve la Casa de la Cultura podría insertarse los adolescentes de tu comunidad? Usted va a responder sí, no solamente una palabra sí, sino que tienes que explicar el por qué. No solamente van a escribir la palabra sí, tienes que explicar el motivo de por qué es esa respuesta. La tercera pregunta dice la siguiente. Señala 2 estrategias puntuales que emplearía para promocionar las actividades artísticas y culturales que tienen lugar en tu comunidad. Aquí tenemos que elegir 2 estrategias que usted cree que se podría promocionar en los museos de nuestra comunidad.
¿Dónde consigue esa respuesta? Pues leyendo, ¿no? Y comprendiendo qué es lo que nos dice acerca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí hay algunas cosas que nos ofrece, pues, por ejemplo, orientar el desarrollo de la cultura nacional y universal, estimular su conocimiento y difundir los valores de la cultura ecuatoriana en el ámbito nacional e internacional. Tenemos la última pregunta que consiste en lo siguiente. Indaga sobre la vida de Benjamín Carrión. Luego escribe una semblanza de este personaje y acompáñala de una caricatura o una fotografía. Cuando hablamos de semblanza, estamos hablando sobre la biografía de Benjamín Carrión, por si acaso no comprendan este término de semblanza. Y esa sería la actividad a realizar de este día. Así que, alumno, cualquier duda, hacerme saber por el medio del WhatsApp que estaré contestando.